Este video lo vamos a dedicar a trabajar función cuadrática. Vamos a ver, entre otros aspectos, los cortes en los ejes, el vértice, a tabular y hacer las respectivas gráficas. Espero que con este video quede claro todo, todo el tema de función cuadrática y lo vamos a mirar paso a paso. Cuando hablamos de funciones cuadráticas, pueden ser de diferentes tipos. En este caso, miramos que aquí aparecen tres tipos o formas en las que puede aparecer una función cuadrática. Una primera forma sería y igual a x a la 2 y algunos ejemplos podrían ser así. Por ejemplo, y 2 a x a la 2. Siempre el exponente de x será 2. Pero de igual manera, el coeficiente, es decir, el número que acompaña a la x podría ser negativo. Por ejemplo, menos 3 y siempre la x está elevada a la 2. Ahora, aquí lo que hicimos fue utilizar el término a, que es 2, y a en este caso menos 3. En este segundo tipo aparece un segundo término en la expresión y podríamos expresarlo así: y, por ejemplo, x a la 2 menos 3x, podría ser un ejemplo. O y o f de x igual a 4 a menos 4x a la 2 más un medio de x. Este es otro ejemplo. En este tipo vemos que el término b es un real, que en el primer ejemplo es menos 3 y en el segundo ejemplo es un medio. En el tercer tipo aparecen tres elementos y un ejemplo podría ser x a la 2 menos 2x más 3. El coeficiente de x a la 2 en este caso es 1, aparece implícito. El del segundo término b sería menos 2 y c en este caso es una constante o término independiente que es más 3. Un segundo ejemplo podría ser así: con el coeficiente negativo de a podría ser un racional del coeficiente de x, es decir, b, y el término independiente de igual manera podría ser un racional, en este caso 2 tercios. Ya hicimos ejemplos de cada uno de los tipos. Ahora sí, de una manera muy general vamos a deducir lo siguiente. Lo que miramos en los ejemplos es que a tiene que ser un valor diferente de 0. Para que sea una función cuadrática, el término a tiene que ser siempre diferente de 0, cualquier real menos 0. Ahora, el término b, así como la constante c o término independiente, pueden ser cualquier número real, es decir, son números reales. Y si fueran 0, b y c, nos quedaría una función del tipo 1, es decir, y igual a x a la 2. Ahora, vamos a mirar algunos elementos de la función cuadrática. Algunos elementos de la función cuadrática y básicamente de la gráfica, es decir, de la parábola, son los siguientes. La concavidad, como es una parábola, puede ser un máximo, es decir, la parábola abre hacia abajo, sería un máximo, o podría ser un mínimo cuando la parábola abre hacia arriba. En algunos casos se presentan tanto cortes en X, en el eje X, como cortes en el eje Y. Para hallar los cortes en el eje X, hacemos Y igual a 0 y luego obtenemos el valor de X. Y lo mismo sucede cuando hallamos el corte en Y. El valor de X es 0 y de esa manera hallamos el valor en Y. El vértice es el punto donde surge la parábola, se origina la parábola. Y de acuerdo a si abre hacia arriba o hacia abajo puede ser un máximo o un mínimo. Bueno, miremos una gráfica para poder explicar estos conceptos. En este, en este par de ejemplos hay dos gráficas, hay dos parábolas. Hay un máximo, que es la parábola que está con rojo. Si determinamos su vértice sería este punto, aquí donde estoy seleccionando. Si miramos el punto estaría 2 en X, 6 en Y, es decir, que el vértice en este caso es el punto 2,6. Esta parábola corta a X, más o menos en este punto y en este segundo punto. Aquí estaríamos hablando de menos un medio en X
y 4.5, es decir, 9 medios, también en X. Y de igual manera, la corta en Y en el punto 0,2. Teniendo los dos cortes en X y el vértice, podríamos graficar, y además el corte en Y. Miremos la segunda parábola. Este es un mínimo. Su origen es este punto. Si ubicamos este punto, sería 1 en X, primero la abscisa, 1 negativo, y luego siempre el valor en Y, que en este caso es menos 4. El vértice sería menos 1, menos 4, que es donde surge la parábola. Este mínimo corta el eje X en menos 3 y también en 1. Entonces los cortes son menos 3 y menos 1 en X. Y el corte en Y es menos 3. De esta manera, teniendo vértice y los dos cortes en X, podríamos hacer la gráfica. Miremos esta gráfica. Hay una parábola que abre hacia arriba, y cuando abre hacia arriba, el coeficiente A es positivo. Ahora sí, el valor de C me desplaza la parábola hacia arriba o hacia abajo. En este primer caso, como es positivo y me da 1, el valor de C es más 1. Y este 1 es el que visualizamos en este punto. Ahora, miremos la parábola que está en la parte inferior. Es un máximo. Si es un máximo y abre hacia abajo, el coeficiente de A, de una manera muy general, es negativo. Y en este caso está naciendo el origen, 0,0. Es decir, valor de C no hay. Y esta sería la fórmula general. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y lo que vamos a hacer es tabular, es decir, darle valores a X, para hallar los valores de Y, y con base en esos valores construimos la gráfica de la función. Miremos este par de ejemplos. En el primer ejemplo, el coeficiente de A, que es 2, en este caso A sería mayor que 0, de tal manera que la gráfica que nos va a dar sería un mínimo. La gráfica tiene que abrir hacia arriba. Y en el segundo ejemplo, el coeficiente de X, aquí aparece un menos. Como no está, A es igual a menos 1, es decir, A es menor que 0, y cuando A sea menor que 0, es un máximo. La parábola abre hacia abajo. Bueno, miremos, aquí ya tenemos una tabla para poder dar valores. Una fila corresponde a X, otra Y. Siempre vamos a dar valores de X para conocer los valores de Y. En este caso, con base en esta gráfica, vamos a tomar valores muy cercanos al 0 y el propio 0. Es decir, los valores de X serían 0, 1 menor, que en este caso es menos 1, y una unidad mayor, que es 1. Si reemplazamos en la función, nos quedaría menos 1, es decir, quedaría así 2 menos 1 elevado a la 2. Menos 1 elevado a la 2 es 1, y nos quedaría 2 por 1, y 2 por 1 sería igual a 2. Este mismo valor lo obtenemos cuando reemplazamos X igual a 1. Nos quedaría 1 positivo, en este caso a la 2, 1, y por 2, 2. Lo que observamos es que menos 1 y 1 tienen la misma imagen. Por eso se genera una parábola. Porque menos 2 y 2 van a tener la misma imagen. Menos 3 y 3 en X tienen la misma imagen, es decir, el mismo valor en Y. Ahora reemplacemos cuando X vale 0. Si X vale 0, nos quedaría 0 a la 2, 0, y 0 por 2, 0. En este tipo de gráficas, de funciones, del tipo Y igual a X a la 2, este 0,0 es el origen y a la vez es el vértice de la función. Entonces ya sabemos que la parábola es un mínimo y en este punto va a abrir hacia arriba. Este procedimiento lo vamos a repetir para graficar Y igual a menos X a la 2. La primera fila será X, la segunda Y, recordamos
que una manera muy simple de hacerlo es que nos ubicamos en 0 y tomamos menos 1 y 1, es decir, los valores cercanos a 0, tanto por la izquierda como por la derecha. Nos quedaría menos 1, 0 y 1. Y con base en estos tres valores hallamos los valores de y. E iniciamos reemplazando en esta función y igual a menos x a la 2. Si lo hacemos con menos 1 nos quedaría menos, y aquí sería menos 1 elevado a la 2. Y menos 1 elevado a la 2, menos 1 por menos 1, 1. Y por fuera hay un menos. Nos daría menos en y también. Si lo hacemos con 1, recordemos que nos da la misma imagen, es decir, el mismo valor que es menos 1, pero comprobémoslo. Nos quedaría 1 elevado a la 2. Y por fuera hay un menos. Menos 1 a la 2 es 1 y el menos que está por fuera, entonces menos 1, la misma imagen. Si lo hacemos con 0, 0 a la 2 es 0 por 0, 0, y por fuera hay un menos, pero el 0 no tiene signo, el 0 es ni positivo ni negativo, es simplemente 0. Entonces, esta gráfica, al igual que la anterior, nace en el punto 0,0, pero como el coeficiente es negativo, sería un mínimo, abre hacia abajo. Ubiquemos los puntos de la primera función, y igual a 2x a la 2, menos 1,2, menos 1 en x, 2 en y. Este es el origen o el vértice 0,0 de este tipo de funciones, y 1,2. Miremos que este par de puntos son equidistantes del eje de simetría, que en este caso es el propio eje y. Aquí lo que haríamos sería unir los tres puntos y nos daría la gráfica. Lo mismo con la gráfica que está en la parte inferior con estos datos. Sería menos 1,1, este sería un punto, 0,0 que es el origen, el mismo origen, y 1, menos 1. 1 en x menos 1 en y. La gráfica debe pasar por estos tres puntos. Aquí ya podemos visualizar las dos gráficas. Esta sería de y igual a 2x a la 2. Y la parte inferior sería y igual a menos x a la 2. En este caso, como son del tipo y igual a más o menos a x a la 2, este tipo de gráficas no corta el eje, y ni el eje x. Simplemente nacen en el origen y de esa manera pues ocurre lo que vemos en este par de ejemplos. Miremos otro tipo de ejemplos con funciones que cambian un poco a estas. Hace un momento hicimos un par de ejemplos muy sencillos de la forma y igual a x a la 2. Este tipo de ejemplos se originan siempre en el punto 0,0, es decir, ahí nace la parábola, hacia arriba o hacia abajo. Pero en este caso, cuando son funciones de este tipo con dos términos o tres términos, el vértice es diferente. En este caso, para hallar el vértice, aplicamos esta fórmula, que sería menos b, es decir, el coeficiente b sobre 2 por a negativo. Y el valor que obtenemos en x lo reemplazamos en la función para hallar y. Y recordemos que los cortes en los ejes, respectivamente, lo hacíamos haciendo el valor de y igual a 0 y x igual a 0. En funciones de este tipo, donde está y igual, por ejemplo, 2x a la 2, puede ser más 3, donde c es más 3, es una constante o término independiente, lo que hace esta constante es mover la parábola en el eje y, puede ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso, la parábola se mueve 3 unidades hacia arriba en el eje y. Ahora sí, con esta información vamos a aplicarla en algunos ejemplos. Miremos este ejemplo, nos piden hallar el vértice y el corte en el eje x, o los cortes en el eje x. Es una función de el tipo y igual a x a la 2 más o menos c. Recordemos que en este caso lo que hace la constante, es decir c, es mover la gráfica
hacia arriba o hacia abajo del eje Y. En este caso se mueve 4 unidades hacia abajo de 0, porque es negativo. De tal manera no van a haber cortes en el eje Y, pero sí en X. Ahora, procedamos a hallar el vértice. De acuerdo a eso, el vértice sería 0 en X, y si reemplazamos 0 en X nos quedaría 0 a la 2, 0, y 0 menos 4, menos 4. Sería 0, menos 4 el vértice. Y ya mencionamos que se origina en el eje Y menos 4. Ahora sí, vamos a determinar cortes en X. Para hallar los cortes en X, hacemos Y igual a 0. Si hacemos Y igual a 0, cuando Y es igual a 0, nos quedaría de la siguiente manera. X a la 2 menos 4 igual a 0. Y lo que vamos a hacer en este caso es factorizar. Recordemos que aquí tenemos X menos 4 es una diferencia de cuadrados. Y una diferencia de cuadrados la expreso como la raíz, en este caso, la suma de las raíces por la diferencia de las raíces. Y eso es una diferencia de cuadrados. Es un caso de factorización. Ahora, si hacemos estos dos factores igual a 0, obtenemos los cortes en X. El primer factor sería X más 2 igual a 0. Y para conocer el valor de X, lo que hago es trasladar el 2 al otro lado de la igualdad. Está positivo, quedaría negativo. Y este sería un primer valor o un primer corte. Y luego el otro factor, X menos 2 igual a 0. Para despejar X de igual manera, el menos 2 pasa al otro lado de la igualdad, pero ahora positivo. Ya tenemos el segundo valor. Ahora sí, con los 3 puntos, se origina en este punto y corta el eje X en este par de puntos, de tal manera que ya podríamos graficar. Si ubicamos los 3 puntos nos quedaría de la siguiente manera. 0, menos 4, que es el vértice. 0, menos 4. Y aquí se origina. Como es un mínimo, se origina hacia arriba. Y corta a X en menos 2, que fue el punto que hallamos, y en más 2. Y pasaría la gráfica por estos 3 puntos. Aquí ya podemos visualizar los cortes, menos 2, 2, y el vértice que ya lo ubicamos. Bueno, miremos un ejemplo más. En este ejemplo vamos a hallar el vértice, los cortes en los ejes X y finalmente graficar. Si miramos con detenimiento, esta función es del tipo y igual a x a la 2 más o menos bx. Aquí en este caso ya hay término a y b. A sería en esta función igual a 1 y b sería igual a 4. Con base en esta información, lo primero que vamos a hacer es el vértice con la fórmula que mostramos inicialmente. Con esta fórmula procedemos a reemplazar y tendríamos menos b, que sería 4, sobre 2 por a. Y a en la función es 1, entonces sería 2 por 1. Quedaría menos 4 dividido 2. Y en este caso, x en el vértice sería igual a menos 2. Este valor lo sustituimos en la función para hallar el valor de y. Y nos quedaría de la siguiente manera, y igual a menos 2 elevado a la 2 más 4 por menos 2. 2 a la 2 daría 4, positivo, y 4 por menos 2 daría menos 8. 4 menos 8 sería igual a menos 4. El vértice en este caso es 2 negativo en la abscisa y 4 negativo en la ordenada, es decir, menos 2, menos 4. Ahora, vamos a hallar
cortes en X y en Y. Ahora se procede a hallar el corte en Y cuando X vale 0. Si X vale 0, nos quedaría 0 a la 2 y 4 por 0. En ambos casos, 0 a la 2 daría 0 y 4 por 0, 0. Y sería igual entonces a 0 y en el punto 0,0 pasa la parábola. Ahora, repetimos este procedimiento para hallar los cortes en X. En este caso, cuando Y es igual a 0, podemos determinar los cortes en X. Y nos quedaría X a la 2 más 4X igual a 0. Y aquí, con este binomio, podríamos factorizar. Factor común de X a la 2 y 4X es X, que sería un primer factor, y X en X a la 2, X en 4X estaría 4 veces. Ahora, ¿cuándo se vuelve 0 este producto? Se vuelve 0 cuando X toma valor de 0, pero también cuando X es igual a menos 4. Nos quedaría menos 4 más 4, 0, y también se volvería 0, es decir, X igual a menos 4. Recordemos que este binomio lo igualamos a 0 de esta manera. Despejamos X, 4 está sumando, pasaría al otro lado negativo, y este es el valor que utilizamos en la parte superior. Ahora sí, ubiquemos los cortes y el vértice en la gráfica, en el plano cartesiano. Vértice menos 2, menos 4, menos 2 en X, menos 4 en Y. Cortes. En el caso de Y es 0,0. En el origen, por el origen debe pasar la parábola. Ahora, cortes en X. X igual a 0. Aquí ya lo tenemos. Y X igual a menos 4. Y por estos tres puntos, la parábola abre hacia arriba porque es un mínimo. En este ejemplo lo que vamos a hacer es hallar el vértice, el corte en los ejes, el dominio del rango y al final vamos a graficar. Partamos con determinar el vértice. Para hallar el vértice primero vamos a hallar el valor en la abscisa, que se obtiene mediante la siguiente fórmula: b sobre 2a. En esta función b es menos 2, nos quedaría menos 2, ahora sí, sobre 2 por a. El valor de a en este caso es menos 1, sería 2 por menos 1, y 2 por menos 1 daría menos 2, nos quedaría menos 2 dividido menos 2, 2 dividido 2 daría 1. El valor de x es menos 1, y con este valor en x vamos a obtener el valor en y. Nos quedaría entonces menos, y sería menos 1 a la 2, y luego menos 2 por menos 1. Menos 1 a la 2 daría 1, pero por fuera hay un menos, queda en menos 1, y menos por menos daría más. 2 por 1 a 2, nos quedaría más 2. Menos 1 más 2 es una diferencia y nos estaría dando y igual a más 1. El vértice en este caso sería menos 1 en X, en la abscisa, y 1 en Y, es decir, en la ordenada. En el punto menos 1,1 se origina la parábola, y en este caso abre hacia abajo porque el coeficiente de X es negativo. Ahora sí, vamos a determinar el corte en el eje Y. El corte en Y, en este caso cuando X es igual a 0, nos quedaría 0 a la 2, 0, y 2 por 0, 0. De tal manera que cuando X vale 0, Y es igual a 0. Y en el punto 0,0 va a pasar la parábola. Ahora, vamos a hacer o determinar los cortes en X. Para hallar los cortes en X, le damos a Y valor de 0 y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría menos X a la 2
menos 2x igual a 0. Aquí podríamos sacar factor común, menos x a la 2 y menos 2x. El factor común es menos x, que sería un primer factor, menos x en menos x a la 2, x, y menos x en menos 2x nos quedaría más 2. ¿Cuándo se hace 0 este producto? Cuando menos x es igual a 0. Y también para determinar cuánto vale x para que se haga 0, despejamos x más 2, que es el segundo factor, igual a 0. Despejo la x, el 2 está sumando al lado izquierdo, pasaría negativo al lado derecho, y el otro valor sería x igual a menos 2. Se haría 0 cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a menos 2. Ahí estarían ya los dos cortes en x. Ahora sí, con estos tres elementos, vértice, cortes, procedemos a graficar. Aquí ya podemos, con la gráfica construida, ubicar los puntos. El vértice es menos 1,1, menos 1 en x, 1 en y. Aquí estaría menos 1,1, que es el vértice. Ahora, cortes en y, decíamos que era 0,0. Aquí está el punto. Cortes en x, x igual a 0, que coincide con el corte en y. Y luego x igual a menos 2. Vamos ahora a determinar dominio y rango. Si miramos el dominio y el rango, el dominio son todos los valores de x. Si la gráfica la desplazáramos hacia la parte inferior, veríamos que los valores en x son infinitos, es decir, de menos infinito hasta infinito. De tal manera que el dominio de la función, o los valores que tomaría x, son todos los números reales. Pero en el rango no sucede de la misma manera. La gráfica nos indica que la parábola inicia en el punto 1 hacia abajo. Es decir, los valores irían de 1 hasta menos infinito. Podríamos decir que es un intervalo abierto de menos infinito, porque son infinitos valores, hasta el valor mayor, que en este caso es 1, y lo tomaría. Y este sería el rango de la función. En este ejemplo vamos nuevamente a hallar vértices, corten los ejes, con ese par o con esos tres puntos graficamos, y luego hallamos dominio y rango de la función. Aquí lo que tenemos es una función de tres términos. Recordemos que hay o pueden haber tres tipos de funciones cuadráticas. Este corresponde a este tipo. Y lo que vamos a hacer ahora es inicialmente determinar el vértice. Para hallar el vértice recurrimos a la fórmula que habitualmente utilizamos. Con esta fórmula vamos a hallar inicialmente el valor de la abscisa, el valor de x. Y de esa manera vamos a obtener los valores de b y a de la función que nos están proporcionando. Aquí sería menos b y b es 1. Entonces 1 sobre 2 por a. Y el coeficiente de x a la 2, es decir a, es 1. 2 por 1. Nos quedaría 2 por 1, 2, 1 medio, y tendría signo negativo que proviene de la fórmula. El valor de x es menos 1 medio. Con este valor x menos 1 medio, vamos a reemplazar en la función para hallar el valor de y. Aquí ya procedimos a sustituir x igual a menos 1 medio en la función para hallar el valor de y. Nos quedaría menos 1 medio a la 2, 1 a la 2 es 1, y 2 a la 2, 4. Quedaría positivo porque el exponente es 2 y es par. Más por menos, menos 1 medio. Y aquí nos daría menos 6. Le colocamos denominador 1 a 6 para poder realizar esta suma y diferencia a la vez. Ahora se requiere un número para resolver esta suma y diferencia de racionales, un número que contenga a 4, 2 y 1. El menor número que contiene a 4, 2 y 1 es el propio 4. Y procedemos a realizar las divisiones y productos. 4 en 4 una vez
y se multiplica por el respectivo numerador que es 1. Ahora menos, el segundo término es negativo, 2 en 4 dos veces, por el numerador que es 1. Finalmente, menos nuevamente 1 en 4, 4, quedaría menos 4, por el numerador que es 6. Realizamos estos productos, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, sería negativo, 4 por 6, 24, menos 24, y todo esta suma y diferencia sobre 4. Menos 2 y menos 24 daría menos 26, y menos 26 más 1, menos 25 cuartos. Y este sería el valor en Y. El vértice sería menos un medio, el valor de X, y el valor en Y menos 25 cuartos. En este vértice se origina la gráfica. Ahora vamos a hallar los cortes en los ejes. Empecemos por Y. Para determinar el corte en Y, recordemos que X es igual a 0. Y lo que vamos a hacer es sustituir. Nos quedaría Y igual a 0 a la 2 es 0. X vale 0, entonces 0 más 0. Y al final me queda menos 6. En el punto 0, menos 6 se corta Y. Este mismo procedimiento lo aplicamos para los cortes en X. Ahora, los cortes en X corresponde a X a la 2 más X menos 6 igual a 0, porque Y toma el valor de 0. Aquí miraríamos si pudiéramos factorizar. Es un trinomio cuadrado, no es un trinomio cuadrado perfecto, pero podríamos descomponer X a la 2, que es el primer término, como el producto de X por X en dos factores. Recordemos que este tipo de trinomios lo podríamos factorizar de esta manera. Ahora, el signo del segundo término va después de la variable en el primer factor o paréntesis, y el producto de signos del segundo término y el tercero, más por menos menos, va después de la variable en el segundo factor. Se requieren dos números que multiplicados den menos 6, y en este caso, como uno es positivo y otro es negativo, y que es su diferencia de 1. Y los dos números serían 3 y 2. Ahora, tenemos este par de factores. Los igualamos a 0 para poder determinar los cortes. El primer factor es X más 3, se iguala a 0, se despeja X, y el 3 pasaría al otro lado de la ecuación de la igualdad con signo contrario. Quedaría X igual a menos 3. Y este sería un corte. El otro corte, el otro factor, X menos 2 igual a 0. Se despeja X y el 2 pasa al otro lado de la igualdad o ecuación con signo contrario. Está negativo, pasaría a positivo. Este sería el otro corte. Ahora sí, procederíamos a graficar. Ya tenemos vértice, corte en Y, que sería 0, menos 6, y los cortes en X, que es menos 3 y 2. Ahora sí, ya obtenemos estos valores, el vértice, el corte en Y los cortes en X. Con estos valores hallados procedemos a graficar. Tendríamos menos un medio, es decir, 0.5 negativo, estaría por aquí, y 25 cuartos aproximadamente es 6.25, en este caso negativo, y acá 0.5 de igual manera también negativo. Entonces 0.5 negativo y 6.25 en Y. Aproximadamente en este punto se origina la parábola. Teniendo en cuenta que el coeficiente A es positivo, sería un mínimo, abre hacia arriba y corta X en menos 3 y lo corta en 2. Ahora, el corte en Y es 0,6 negativo. Cortaría a Y en este punto, en 6. Es decir, que abriría hasta
el segundo corte. Ahora vamos a trazar la gráfica. Y esto nos permitiría ya hallar dominio y el rango. Si hablamos del dominio, inclusive coloquémoslo en la misma gráfica, el dominio, estamos hablando de los valores en X. Si tuviésemos la posibilidad de mirar la gráfica hacia la parte superior, X tomaría valores que van desde menos infinito hasta infinito. En este caso, el dominio de tal manera serían todos los reales. Y el rango sí tiene una pequeña restricción, que sería desde menos 25 cuartos, que sería este punto, menos 25 cuartos en Y, hasta infinito. De tal manera que el rango es un intervalo cerrado porque menos 25 cuartos haría parte de la solución. Y desde ahí en adelante Y toma valores infinitos, de tal manera que iría hasta más infinito, un intervalo abierto. Y de esa manera hemos concluido hallando todos los elementos que nos piden. Finalmente vamos a terminar la clase mirando el comportamiento de las parábolas. En esta primera figura vemos que hay tres parábolas que corresponden a un cuarto de x a la 2, a x a la 2 y a 3x a la 2. El ancho varía dependiendo del coeficiente, es decir, del valor que acompaña a x a la 2. Cuando es menor que 1, el valor es muy ancho. Un cuarto es 0.25. Aquí tendríamos 0.25 de x a la 2 y la parábola es muy ancha. Si el coeficiente es 1, como en este caso 1x a la 2 o x a la 2, que es la parábola de azul, estaría en un término medio. Y si el coeficiente es mayor que 1, 2, 3, como en este caso, la parábola se hace más angosta. Si tuviésemos 4x a la 2 o 5x a la 2, la parábola todavía sería más angosta. Ahora, las parábolas abren hacia arriba, porque los coeficientes 3, 1 y un cuarto son positivos. Si los coeficientes fueran negativos, como sucede en la segunda figura, la parábola abre hacia abajo, es un máximo. Y de igual manera, si el coeficiente es menor que menos 1, como en este caso menos 3, la parábola se hace más angosta. Y si el coeficiente es mayor a menos 1, como en este caso menos un cuarto o menos 0.25, la parábola se hace más ancha. Otro elemento que miramos tiene que ver con los movimientos en el eje Y. Si miramos las tres parábolas, aquí tenemos yx a la 2 más 2. En este caso, si hiciéramos x igual a 0, nos quedaría y igual a 2. Y es precisamente el punto donde se origina la parábola. Se origina en el punto 0,2, es decir, y vale 2. La parábola de verde, de igual manera, si hiciéramos x igual a 0, nos quedaría y igual a menos 1. Es decir, que en el punto 0, menos 1 se origina la parábola. Y finalmente, tenemos menos x a la 2 más 1. Como el coeficiente es negativo, la parábola abre hacia abajo, es un máximo. Si lo hiciéramos 0, nos quedaría 0 y y sería igual a 1. Entonces 0,1 y es el punto donde se origina la parábola y abre hacia abajo. Bueno, con este breve resumen, para de pronto ampliar o despejar dudas sobre las parábolas, sobre su ancho, si son máximos, si son mínimos, pues hemos terminado. Espero haberles aportado. Es una clase completa. En otros videos aparecerán algunos problemas específicos de funciones cuadráticas y también hay videos de cada uno de los casos de este tipo de funciones.